por favor su comentario aquí. Ingrese. Veo que ha entrado Sebas, Isabela. No se olviden de poner su nombre en el comentario en lo que usted escriba. Muy bien. Ya aquí tenemos un concepto, dice, cuando los ángulos A y B son congruentes es porque miden lo mismo. La congruencia es la relación coherencia o conveniencia lógica que se establece entre distintas cosas, objetos, figuras, entre otras. No se olvide de poner su nombre, por favor, porque después que usted escribe ya no se ve quién lo escribió. Muy bien. A ver, ha escrito Isabela, Luis, Cami, Sebas. Está escribiendo. No se olviden de poner su nombre. Profe, a mí se me va a apagar la cámara porque me salgo de la aplicación, no hay problema. Ya, pero luego que salgas de ahí tienes que encender la cámara, por favor. En las matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma dimensión, las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Por favor, chicos, que sean conceptos que ustedes entienden, porque ya les voy a preguntar de qué se trata cada cosa que están escribiendo, ¿no? ¿Qué es isometría? Muy bien, la congruencia de triángulos es cuando los dos lados son iguales y sus ángulos tienen la misma medida. Muy bien. Los ángulos congruentes son ángulos con exactamente la misma medida. Pueden ser, Profe, no me deja abrir el link. ciérrele, vuelvo a entrar, vuelvo a enviar nuevamente. Ya solamente tengo aquí escritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Me faltan las demás. ¿Alguien puede copiar otra vez el link en el chat, por favor? Ahí está. Ya, muy bien. La congruencia de triángulos, ya vimos ahí, por favor, me faltan varias personas que llenen acá el muro. No necesariamente tiene que hablar de la congruencia, hay también congruencia de ángulos, también pueden poner un ejemplo, pero de algo que usted comprenda, ¿no? Porque utilizan algunas palabras que no sé si sepan el significado, pero sí es importante que pongan lo que usted pudo comprender, no lo que dice en el Google. Ya, entonces aquí, por ejemplo, Profe, ¿le puedo escribir mis significados en el chat porque no me deja? ya.
Listo. Muy bien. Bueno, a las personas que escribieron, muchas gracias. A los que no, pues no puedo calificarles. Entonces aquí me dicen varias personas, por ejemplo, dos figuras geométricas son congruentes y tienen la misma dimensión. Excelente. La congruencia es la coherencia o relación que se establece entre diferentes objetos o cosas. Está parecido a este de acá, pero está bien. Dos ángulos son congruentes solo si tienen la misma medida. Por ejemplo, las dos figuras tienen un ángulo de la congruencia de triángulo, estos ya leímos, están muy bien los que han puesto aquí. Entonces, por favor, ustedes pueden seguir llenando esto despuesito. Ahora vamos a iniciar la clase. Muchas gracias a los que escribieron, a los que me pusieron en el chat. Los que no pueden entrar, por favor, pueden escribir en el chat. También hay otra forma. Entonces vamos ahora a trabajar con la parte de la congruencia. Voy a dejar de compartir esto para poderles compartir la pantalla. Entonces aquí vamos a trabajar. Entonces estaban ustedes viendo ayer en la consulta que hicieron, averiguaron acerca de la congruencia. Primero, la congruencia. ¿Qué será la congruencia? Muchos de ustedes ya pusieron qué era la congruencia. Bueno, la congruencia más o menos denota algo de igualdad. Entonces, pero no es que son iguales, sino que son similares o tienen características similares. Entonces, la congruencia es cuando dos elementos son similares o tienen características parecidas o similares. Esa es la congruencia. Es decir, por ejemplo, si hablamos de personas, en congruencia, ustedes, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, digamos, Luis e Isabela tienen una congruencia o son similares porque los dos están en el mismo grado. No sé si los dos tengan la misma edad, Isabela Endara y Luis. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 14. ¿Y 15. Isa? 15. Ajá. Ya, entonces, por ejemplo, en edad no son congruentes, no hay congruencia, porque Luis tiene 14, Isa tiene 15, pero tienen congruencia porque los dos están en el mismo grado, los dos están en el mismo colegio y los dos toman las mismas materias, ¿no es cierto? Esas son características similares, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque Isa es niña, Luis es niño. Ahí hay una diferencia. Isa tiene 15 años, Luis tiene 14 años. Entonces, ¿qué es la congruencia? Cuando no existe una igualdad total, pero hay características similares. Algunos de ustedes me ponían acá en el miro, me ponían que es cuando dos ángulos, si hablamos de congruencia, tienen la misma medida. Perfecto. Puede ser que esa sea la característica que les hace congruentes, pero puede ser que tengan los lados diferentes. Entonces, puede ser, no sé si ustedes han visto las escuadras. Hay unas escuadras que son chiquititas, unas escuadras que son muy grandes, pero los ángulos de las dos escuadras, si es muy grande o muy pequeña, son los mismos. El ángulo puede ser el mismo, pero la distancia de sus lados puede ser diferente. Entonces, por eso la congruencia es cuando dos elementos son similares, no son iguales, son similares y tienen características parecidas o características que parecen ser iguales, pero en su totalidad no son iguales. Entonces, eso es la congruencia. Ahora, viendo lo que ustedes pusieron aquí, aquí me ponían que son los ángulos si tienen la misma medida, sí, pero recuerden, los lados pueden ser diferentes. Pueden tener la misma medida, pero los lados diferentes. Aquí me dice, la congruencia de triángulos es cuando los dos lados son iguales y sus ángulos tienen la misma medida. Mire, aquí, en cambio, cuando estamos hablando de la congruencia de triángulos, lo que me dice es que hay algunos teoremas o propiedades que se utilizan para definir si dos triángulos son congruentes. Esto está abierto, chicos, ustedes pueden seguirlo llenando, no va a estar cerrado. Acá dice dos ángulos son congruentes solo si tienen la misma medida. Por ejemplo, la figura tiene un ángulo de 45 grados. Excelente. Entonces vamos a regresar a nuestra
pantalla. Espérame un ratito. Entonces, esto es la congruencia. Usted lo puede poner en su cuaderno. Esta es la definición de congruencia más entendible, no con lo que ustedes ponían ahí, porque hay palabras que no se entienden. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para definir qué es la congruencia. Digamos que yo tengo, vamos a dibujar aquí, dos ángulos. Voy a dibujar un ángulo. Vamos a decir que este ángulo de aquí mide 35 grados. Voy a decir que este ángulo se llama ángulo A. Ahora, para que se forme un ángulo, yo tengo un lado, ¿no es cierto? Le voy a poner este B y este C. Entonces tengo el lado AB y AC. Y esto de acá adentro, que es el ángulo, va a medir 35 grados. Es un ejemplo más. Y acá tengo otro ángulo que también va a medir 35 grados. Entonces este le voy a poner D, E y F. Y este ángulo también vale 35 grados. Si ustedes lo ven a simple vista, estos dos ángulos tienen la misma medida en lados, en ángulos. O sea, este mide 35 y este mide 35. Vamos a poner aquí una distancia. Vamos a decir que este es 6 centímetros. Este de aquí es 5 centímetros. Y este de aquí vale 3 centímetros. Y este de acá vale 2,5 centímetros. Estos dos ángulos, pregunta para todos, por favor. ¿Son iguales? ¿Estos dos ángulos son iguales? Sí, no, porque Paula. Yo diría que sí, porque los dos tienen la misma apertura, más sin embargo no tienen las mismas medidas sus líneas. Ya. Muy bien, Paula. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Y yo les preguntaba, ¿este ángulo ABC o BAC es igual al ángulo EDF o EDF? ¿Son iguales estos dos ángulos? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué no? Porque Paula me dice, yo creo que sí, porque tiene la misma abertura. Es decir, el ángulo vale 35 grados, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los demás? ¿Serán iguales o no serán iguales estos dos ángulos? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No se olviden de encender las cámaras, por favor. A ver, vamos a preguntar por acá. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, lo que Paula nos dijo es que ella piensa que sí son iguales porque tienen la misma abertura. Estos dos ángulos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque los lados son diferentes. Miren, aquí mide 6 y este mide la mitad. Mide 3. Aquí mide 5 y este mide la mitad. Ahora, estos ángulos no son iguales por sus lados, pero son congruentes por sus ángulos. ¿Qué quiere decir? Entonces, la congruencia no significa igualdad. La congruencia significa que algo tienen de similar los dos. Entonces, esto yo puedo decir aquí, recuerden que un ángulo se define también por el vértice. El ángulo A es congruente con el ángulo B. O sea, el ángulo A primero no es igual con el B. Son diferentes. Pero el ángulo A sí es congruente con el ángulo B. Este es el símbolo de congruencia. Entonces, esto quiere decir congruente. No son iguales, pero sí son congruentes. Parecidos, ¿no? Son parecidos. Se parecen en algo, pero no en todo. Eso es lo que me refiero. Acuérdense del ejemplo que tomé los nombres de Isa y de Luis. Disculpen por estarles a cada rato mencionando.
Pero miren, ellos son iguales porque tienen algunas características similares, como por ejemplo el hecho de que están en el mismo grado, pero son diferentes primero porque son niño y niña. Ahí hay una diferencia. Hablemos de años, entonces ahí ya son diferentes, pero son iguales porque, no son iguales, son congruentes porque comparten algunas características. Lo mismo pasa con los ángulos. Los ángulos no son en su totalidad iguales, porque ser iguales quiere decir que sean idénticos. Pero en este caso yo tengo este lado vale 6, este lado vale 3, ahí ya no son iguales, pero son congruentes porque tienen la misma medida. Es lo que les decía yo, usted, perdón. Tienen el mismo ángulo. Exacto, tienen la misma medida de los ángulos. Les decía yo, hay unas reglas que tienen forma de triángulos rectángulos. ¿Les han visto? ¿Han visto esas reglas que son como triángulos rectángulos? Que se llaman escuadras. Triángulo, eso. Ya, aquí por ejemplo voy a dibujar una escuadra, solo para que ustedes se den cuenta de algo muy importante. Verán, esta escuadra es una escuadra de 60 grados, se llama. ¿Por qué se llama una escuadra? Les voy a dibujar la escuadra para que ustedes se acuerden de esto. Bueno, ustedes a lo mejor la tienen por ahí. No tengo yo ahorita ninguna escuadra, pero le podemos dibujar. Esta escuadra es un triángulo rectángulo. Este ángulo vale 90 grados. 90 grados. 90 grados. Este ángulo vale 90 grados. Este ángulo de aquí vale 60 grados. Y si tienen ustedes oportunidad, en algún momento mídanlo. Y vale 60 grados. Y este ángulo de aquí vale 30 grados. Los tres ángulos suman 180 grados porque es un triángulo rectángulo. Miren el tamaño de mi escuadra. Si yo busco o dibujo otra escuadra que sea mucho más grande, pero que sea igual una escuadra de 60 grados. Antes, bueno, ahora no sé cómo es, ustedes creo que compran juegos geométricos y de ahí les vienen el tamaño de las escuadras. Antes nos enviaba a comprar una escuadra de 45 grados y una escuadra de 60 grados. Y habían escuadras de diferentes tamaños, entonces ahí había la confusión. Pero miren, si yo dibujo aquí otra escuadra, estoy dibujando una escuadra igual a la que dibujé arriba, pero ¿cuál es la diferencia de esta escuadra de la que estoy dibujando con la que ya dibujé? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre esta escuadra y esta de acá? ¿Quién me dice? El tamaño de los lados. El tamaño. ¿Sí se dan cuenta? Esta escuadra es chiquita y sí hay escuadras pequeñas y escuadras muy grandes, pero los ángulos no varían. Independientemente de que sean más largos los lados, como nos dice Manuela, este ángulo va a ser de 90 grados. Cari, te escucho. Profe, vamos a usar las escuadras de este año. ¿Les pidieron? O sea, siempre nos piden reglas. O sea, las escuadras son para que ustedes trabajen en la parte de matemática. Ahora sí vamos a usar, déjenme ver qué parte hay para utilizar para poder hacer algo de, no sé, de O dibujo. sea, ¿para qué se utilizan en sí? Bueno, verán, las escuadras se utilizan más o menos para crear líneas paralelas, líneas perpendiculares, para que usted pueda hacer dibujo técnico, pero bueno, aquí en el colegio no se trabaja mucho con eso, pero podríamos nosotros hacer algo de dibujo técnico. ¿Qué es el dibujo técnico? Es hacer figuras que tengan varias medidas y que sean, o sea, rectas, que sean rectas o circulares, pero ya se utilizan unas técnicas para dibujar. Esto utilizan más los arquitectos, cuando ya ellos, bueno, ahora hay software, ¿no? Que ya les hace un montón de cosas. Antes se utilizaba mucho a mano los compases, las escuadras, las mesas, pero ahora hay un montón de software de aplicaciones que ya hacen planos, entonces se ha ido un poco quitando esta parte de uso, pero obviamente son bases que ellos necesitan para poder hacer. Para que No te aprendan. escuché.
Que a los arquitectos también les hacen hacer a mano para que aprendan. Ajá, Porque si no, no entienden algunas cosas. exacto. Ahora, imagínense, para un arquitecto es muy importante las líneas paralelas y perpendiculares. ¿Por qué? Digamos que ellos quieren hacer una carretera. Bueno, ellos no, casi los arquitectos, los ingenieros civiles son los que hacen más las carreteras, pero igual necesitan saber las proporciones y dimensiones. Ellos saben que dos líneas paralelas nunca se van a juntar y que tienen que estar a la misma distancia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si esas líneas paralelas haciendo una carretera llegan a unirse en algún momento? Si está en una carretera. Ustedes han visto las carreteras por lo general tienen la misma distancia de un lado al otro. Si en algún momento el arquitecto, el ingeniero, los que hicieron esta obra civil, no calcularon bien la distancia que hay entre la una y la otra, si las líneas en algún momento llegan a unirse, la carretera se va a terminar y no va a tener fin, o sea, no va a tener por dónde pasar los autos. Entonces es importante el uso de las medidas y de las dimensiones que hay. Ahora, eso sería en la parte de ingeniería civil. En la parte de arquitectura, los arquitectos construyen edificaciones, casas, todo lo que sea construcción. Entonces, si ellos no están claros en qué es una línea paralela o perpendicular, en algún momento a lo mejor una pared no esté recta, sino esté así. Y al momento que se vira esa pared, ya no es fija. Entonces puede ocurrir que si la pared está virada solamente unos milímetros, centímetros o lo que sea, la pared puede colapsar y se cae toda la construcción. Entonces miren la importancia que es de la parte de saber que es una línea. Es algo tan básico, líneas paralelas perpendiculares les enseñan a ustedes desde que están en primaria. Peor estas personas que están dedicadas a la parte de la construcción. Sus medidas tienen que ser totalmente exactas, tienen que usar el material adecuado y saber qué material resiste el peso de tal cosa y la medida. Porque miren, no pueden hacer, no sé si ustedes han visto que no pueden hacer estructuras muy grandes con un determinado material, porque puede colapsar, se puede caer. El peso del material es muy importante en esto. Digamos que quieren hacer un edificio de varios pisos, pero con un material que sea totalmente pesado. Los cimientos no van a resistir. Entonces, para cada edificio, para cada edificación existe un tipo de material. Y también hacen estudios del suelo, estudios de muchas cosas para poder hacer las construcciones. Y ellos utilizan mucho la parte de matemática y la parte de geometría, la parte de cálculos, de todo esto que nosotros estamos viendo aquí. Es importante. Si alguien en un futuro quiere ser arquitecto, tiene que usar esto, pero bueno, eso ya es más vocación, ¿no? Entonces eso es, chicos. Volviendo a nuestro tema, la parte de la congruencia de estas dos reglas, estas son dos reglas. Entonces, miren, esta de aquí es más grande y esta de acá es más pequeña, pero sin embargo las dos reglas son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque los tres ángulos son iguales. Aunque los lados sean diferentes, la forma, tienen la misma forma, tienen la misma medida de los ángulos, yo puedo decir que esta regla de aquí con esta regla de acá son congruentes. Y el símbolo de congruencia es este. ¿Ya? Son congruentes. Hay otros símbolos de congruencia que lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a ver con cuál nos quedamos. Entonces, ¿qué es la congruencia? La congruencia es cuando los elementos, dos o más elementos, son similares o tienen características parecidas, pero no son iguales. O sea, si son iguales, no son congruentes. Si son congruentes, tienen algo de igualdad, pero no todas las características. Dime, Cam. Ya, perfecto. Entonces, ese símbolo que está como igual y con uno Mucho arriba es congruente y el otro que está como que tachado de qué es. diferente, no es igual. Sí, eso yo Entonces aquí puedo poner no es igual. ¿Sí? Entonces este es no es igual. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. O sea, el de abajo, el de arriba no es igual y el de abajo no es igual, pero es parecido. ¿Cómo? O sea, el de abajo es congruente. Congruencia quiere decir que tiene características
similares, pero no todas. O sea, que en algo se parece, pero no en todo. O sea, yo no puedo decir que la Isa y el Luis son iguales, ¿no es cierto? Ni siquiera físicamente, pero sí son congruentes porque están en el mismo grado, toman las mismas materias, están en el mismo colegio, a lo mejor viven por el mismo sector, no sé. Entonces, podríamos decir. Pero yo no puedo decir los dos son iguales, no, porque la Isa primero tiene otro nombre, Luis tiene otro nombre, entonces ahí hay una diferencia. Entonces, la congruencia quiere decir que son similares, que tienen características similares, pero no todo es igual, o sea, no son iguales. Esa es la congruencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Está claro esta parte de la congruencia? ¿Sí o no? Ahora verán, ustedes estuvieron revisando también la congruencia de triángulos. En los triángulos pasa lo mismo. Hay triángulos que tienen características similares para que sean congruentes. Hay triángulos que son iguales porque son idénticos en sus lados, en sus ángulos, en su distancia, en su tamaño, en todo. Pero para que esos ángulos sean congruentes existen unas propiedades que nosotros las vamos a ver y definir si un triángulo es congruente con otro. Igual, en la parte de los ángulos vamos a ver propiedades o reglas o teoremas. Bueno, estas propiedades son que ya fueron demostradas y se utilizan, como por ejemplo cuando usted suma. Para sumar, usted sabe que se aumenta la una cantidad. Son propiedades que ya se establecieron y que nosotros las usamos. Nosotros vamos a ver propiedades de la congruencia de ángulos y propiedades de las congruencias de triángulos para definir si son o no congruentes, porque nosotros de simple vista podemos decir, ah, ya sí son congruentes, pero tenemos que hacer demostraciones. Eso es lo que vamos a ver en este tema que se llama congruencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que estuvimos viendo hoy. ¿No? ¿Sí?